Don Lorenzo, el tejedor de sueños. Su taller era una pequeña cueva de barro y madera, apenas un refugio del frío inclemente. Dentro, un viejo telar de madera, con sus hilos tensos como nervios, esperaba sus manos. Antes del alba, cuando el cielo aún era una manta oscura bordada de estrellas, don Lorenzo ya estaba sentado. Sus dedos callosos y sabios comenzaban a trenzar. No usaba máquinas ni ayudantes, solo sus manos y una fe tan antigua como las montañas que lo rodeaban. Este será para la Ney, anciana que tose, aquel para el niño sin padre y este otro para el caminante que busca abrigo, murmuraba mientras los hilos tomaban forma, transformándose en ponchos y mantas rústicas, cada una con un trozo de su alma. Sus creaciones no eran solo abrigos, eran promesas tejidas, oraciones silenciosas hechas de lana virgen y el tenue aroma a humo de leña. No eran perfectas, quizás algo desiguales, pero cada puntada llevaba consigo una intención, una bendición. Don Lorenzo, a pesar de sus 70 años y la soledad que lo envolvía desde que su esposa e hijo partieron décadas atrás, nunca dejaba de tejer. Su única compañía, además del telar y los hilos, era un viejo retrato descolorido colgado en la pared de adobe, donde la imagen de su familia sonreía desde el tiempo. Su vida era sencilla, despojada de todo lujo, pero rica en un propósito que trascendía la tela y el tiempo. Sabía que su labor no era solo vestir cuerpos, sino abrigar almas. Pero la vida en el altiplano era una lucha constante. Había días en que los hilos escaseaban y la lana, ingrediente vital para sus ponchos y mantas, se volvía un lujo inalcanzable. Esos días, don Lorenzo sentía el frío no solo en sus huesos, sino también en el alma. Miraba su telar vacío y suspiraba, sintiendo el peso de las necesidades ajenas sobre sus hombros. La anciana tosía más fuerte, el niño sin padre tiritaba y el caminante seguía sin un abrigo. La fe, aunque inquebrantable, a veces se presentaba como una brisa débil ante el viento furioso de la escasez. Se sentaba frente al retrato y hablaba con sus seres queridos, susurrándoles sus preocupaciones, sus ruegos. Una tarde gris, con el cielo plomizo amenazando tormenta, la última madeja de lana se terminó. Don Lorenzo observó el telar, mudo, inerte. Sus manos, acostumbradas al movimiento constante, se sentían vacías. Sin lana no hay ponchos, no hay sueños que tejer, pensó con una amargura que rara vez sentía. Cerró los ojos y una lágrima solitaria se abrió. Camino por sus mejillas curtidas, no era una lágrima de derrota, sino de súplica. Dios, tú que vistes las flores del campo y abrigas a los pájaros del cielo, oró en voz baja, con la garganta apretada, mira a tus hijos que tienen frío, manda tu provisión, aunque sea un pequeño hilo para que este viejo pueda seguir abrigando a los que lo necesitan. Su voz se quebró al final, ahogada por la emoción y el deseo profundo de seguir sirviendo. Horas más tarde, mientras la última luz del sol se extinguía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados, un golpe suave resonó en la puerta de don Lorenzo. El tejedor, absorto en su pena, tardó en reaccionar. ¿Quién podría ser a esas horas en tan desolado lugar? Con un hilo de esperanza, se levantó lentamente, sus rodillas crujieron. Al abrir, un joven de apariencia humilde, con ropas de viajero y el rostro cansado, estaba parado bajo el dintel. Llevaba un morral desgastado sobre el hombro y un bastón de madera nudosa, como si hubiera caminado desde el fin del mundo. Su mirada era serena, profunda, pero en sus ojos brillaba una luz que parecía abrazar el alma. «Disculpe la hora, buen hombre», dijo el joven con voz tranquila y melodiosa. «Soy Mateo, un caminante sin rumbo fijo, y me he perdido en estas sendas solitarias. He oído hablar de un tejedor
cuyas manos convierten hilos en abrigo y esperanza. ¿Podría ofrecerme un poco de agua y quizás un lugar donde pasar la noche? A cambio, tengo algo que ofrecerle. Doctor. Lorenzo lo observó con curiosidad. La voz del muchacho era extrañamente familiar, como un eco de un pasado distante. Lo invitó a pasar, aunque no sabía qué podría ofrecerle en su pobreza. «Pasa, Mateo», dijo. «La casa es pequeña, pero el corazón es grande. ¿Qué puedes ofrecerme tú que yo necesite?» Mateo desató su morral y sacó un ovillo de lana. No era una lana cualquiera. Era de un blanco inmaculado, suave al tacto, con un brillo que parecía capturar la luz del crepúsculo. «Tengo esto», dijo, extendiendo el ovillo. «Lo encontré en el camino, parecía esperar por alguien que supiera darle vida, y creo que ese alguien es usted, don Lorenzo». El viejo tejedor tomó la lana en sus manos. Era ligera, pero su peso simbólico era inmenso. Sentía una calidez inusual, como si el ovillo irradiara una energía propia. Sus ojos se llenaron de asombro. Nunca había visto una lana tan pura, tan perfecta. La sequía había vuelto escasa la buena lana, y aquella parecía un regalo del cielo mismo. «Esta lana es un milagro, muchacho», susurró don Lorenzo, su voz teñida de reverencia. Sus manos temblaban ligeramente mientras la acariciaba. «Justo hoy, mi última madeja se terminó. Estaba orando por una señal, por una provisión para seguir tejiendo esperanzas». Mateo sonrió, un brillo en sus ojos que desarmó al viejo. «Dios siempre escucha, don Lorenzo», respondió el joven con una sabiduría que no correspondía a su edad. A veces, las respuestas llegan envueltas en sorpresas, en encuentros inesperados. Quizás yo solo fui el mensajero de un deseo más grande que el mío. El tejedor sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una profunda emoción. Aquella noche, don Lorenzo y Mateo compartieron la escasa cena, pero sus almas se alimentaron de una fe renovada. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, don Lorenzo se acercó al telar. La madeja de lana que Mateo le había entregado seguía allí, sobre la madera gastada, brillando con una luz propia. Decidió comenzar un nuevo poncho, uno especial, sintiendo que cada hilo llevaba una bendición inusual. Sus manos, antes pesadas por el desánimo, ahora se movían con una ligereza renovada. El telar crujía rítmicamente y la lana, que parecía inagotable, fluía entre sus dedos, suave y maleable. A cada puntada, don Lorenzo sentía que no solo tejía un abrigo físico, sino también una capa de fe y esperanza que se extendería por el altiplano. Mateo lo observaba en silencio, sentado en un rincón, con una serena expresión en el rostro. No era la mirada de un joven cualquiera, sino de alguien que comprendía los secretos del universo. La conversación fluía entre ellos, no con muchas palabras, sino con la quietud de almas que se reconocen. De vez en cuando, Mateo ofrecía un consejo, una reflexión sencilla que desnudaba la verdad. La fe, don Lorenzo, es como esta lana. Parece poca, pero si se la teje con paciencia y amor, puede abrigar a muchos, dijo un momento, con una voz que resonaba con la sabiduría de los siglos. Don Lorenzo asintió, sintiendo que cada palabra de Mateo era un hilo más en su propia trama espiritual. Los días se convirtieron en semanas. La madeja de lana de Mateo parecía no tener fin. Con ella, don Lorenzo tejió más ponchos y mantas de las que había hecho en meses. Cada pieza era una obra de arte sencilla, imbuida de un calor inexplicable. Las personas del altiplano, que antes sufrían el frío y la escasez, comenzaron a recibir estas prendas. Una anciana que no podía salir de su casa recibió un poncho tan suave que calmó sus dolores. Un niño abandonado se acurrucó en una manta que lo hizo sentir por primera vez verdaderamente abrigado. La voz,
corrió entre los valles y el nombre de don Lorenzo, el tejedor, se mezcló con susurros de milagro. Mateo, mientras tanto, continuaba su presencia silenciosa y observadora. Sus palabras eran pocas, pero cada una de ellas era como una semilla de verdad plantada en el corazón de don Lorenzo. Nunca preguntaba de dónde venía ni a dónde iba. Simplemente estaba. Una mañana, el tejedor se dio cuenta de algo asombroso. A pesar de los ponchos entregados y la constante labor, el ovillo de lana en su telar no disminuía. Parecía que, por cada hilo que sus manos tejían, 2 hilos nuevos aparecían, manteniendo la madeja siempre llena. El viejo tejedor, con el corazón sobrecogido, entendió que no era solo una provisión, sino una bendición que se multiplicaba. Esto es más de lo que jamás pude haber imaginado, susurró, mirando el ovillo con reverencia. La mano de Dios está realmente aquí. La noticia del tejedor milagroso no tardó en llegar a los pueblos vecinos. No era solo la lana que no se acababa. Era el calor especial de sus ponchos, la sensación de paz que transmitían. Una niña llamada Isabela, con ojos tan grandes y curiosos como un colibrí, fue enviada por su comunidad. Su rostro, antes marcado por la tristeza, ahora reflejaba una chispa de esperanza. Llevaba en sus manos una pequeña tinaja de barro, vacía, pero llena de la fe de su gente. Ella había oído que don Lorenzo tejía no solo abrigos, sino respuestas a las oraciones silenciosas, un hilo de consuelo para las almas desprotegidas del altiplano. Isabela se acercó al taller con timidez, sus pequeños pies levantando nubes de polvo. Vio a don Lorenzo en su telar, sus manos danzando sobre los hilos, y a Mateo sentado cerca, con esa mirada que lo abarcaba todo. Don Lorenzo, susurró la niña con voz apenas audible, mi pueblo tiene frío, no solo de viento, sino de esperanza. Hemos oído que usted teje milagros. ¿Podría tejer uno para nosotros? Solo un hilo, una manta que nos recuerde que Dios no nos ha olvidado. Sus palabras eran simples, pero su voz cargaba el peso de una comunidad entera. El tejedor la miró, y en sus ojos vio no solo la petición de una niña, sino el reflejo de la suya propia de hace apenas unas semanas. Don Lorenzo escuchó las palabras de Isabela con un nudo en la garganta. La historia de su pueblo era la de muchos, la suya propia. Miró a Mateo, quien le devolvió una mirada de aliento, una chispa que parecía decir, «Es tu momento, tejedor». El viejo se inclinó, tomó la pequeña tinaja vacía de las manos de la niña y en lugar de llenarla de agua, depositó en ella un pequeño ovillo de la lana que parecía inagotable. Era el ovillo más puro, el más brillante. «Lleva esto a tu gente pequeña», dijo don Lorenzo, su voz ronca de emoción. «Dile que esta lana es un pedazo de la fe que nunca muere, un hilo que une el cielo con la tierra». Isabela miró el ovillo con asombro, luego a don Lorenzo y finalmente a Mateo, quien le dedicó una sonrisa llena de paz. No entendía completamente el significado de la lana, pero sentía su calidez, una promesa que no necesitaba palabras. «Gracias, don Lorenzo, gracias», murmuró la niña, sus ojos brillando con lágrimas de esperanza. Salió del taller y corrió de regreso a su pueblo, el ovillo en la tinaja, más precioso que cualquier tesoro. En ese instante, una pequeña llovizna comenzó a caer sobre el altiplano. No era una tormenta, solo unas gotas suaves, apenas perceptibles, pero lo suficientemente milagrosas como para sentir que la tierra las esperaba desde hacía mucho tiempo. Era una caricia del cielo, un susurro divino que confirmaba que las oraciones de don Lorenzo, de Mateo y ahora de Isabela habían sido escuchadas. El pequeño ovillo que Isabela llevó de vuelta a su pueblo se convirtió en la semilla de un renacer.
Siguiendo las instrucciones de don Lorenzo, su gente comenzó a tejer. Al principio con incredulidad, luego con asombro y finalmente con una alegría desbordante. La lana se multiplicaba en sus propias manos, llenando cestas y tejiendo nuevas prendas. No solo ponchos y mantas, sino también esperanza. El frío del altiplano, que antes se sentía en los huesos y en el espíritu, comenzó a ceder ante el calor de la fe y la generosidad que florecía en cada puntada. Aquella pequeña llovizna se transformó en los días siguientes en una bendición constante, una lluvia suave y nutridora que no cesaba. Mientras tanto, en el taller de don Lorenzo, la presencia de Mateo se hacía cada vez más etérea. Él seguía allí, sentado, observando, pero una quietud sobrenatural lo envolvía. Una tarde, cuando el sol poniente pintaba el cielo con 1000 colores, Mateo se levantó. Su rostro, iluminado por la luz dorada, era el de un ángel. «Mi misión aquí ha terminado, don Lorenzo», dijo con una voz que parecía venir de las estrellas. «Has demostrado que la fe es el hilo más fuerte que une el cielo con la tierra y que el amor desinteresado puede tejer los milagros más grandes». Don Lorenzo sintió un escalofrío. Sabía que aquel encuentro no era casualidad. «Pero, ¿quién eres tú, Mateo?», preguntó el tejedor, con el corazón apretado. «Nunca te he visto por aquí, ¿y tu sabiduría?». Mateo le regaló a don Lorenzo una sonrisa que abarcaba la eternidad. «Soy un caminante tejedor, y mi camino me llevó hasta aquí, porque tu corazón estaba listo para recibir y dar. Soy solo un reflejo de aquello que tú ya llevabas dentro, la fe inquebrantable». Con cada palabra, el brillo alrededor de Mateo se intensificaba, como si la luz del crepúsculo se concentrara en él. Don Lorenzo sintió una paz inmensa, una comprensión que iba más allá de las palabras. Sabía que Mateo era un mensajero divino, una respuesta tangible a sus oraciones y a la pureza de su alma. La revelación no lo asustó, sino que lo llenó de una gratitud profunda. «El verdadero milagro, don Lorenzo», continuó Mateo, mientras su figura comenzaba a disolverse suavemente en la luz dorada del atardecer, «no es la lana que se multiplica, sino el amor que teje tu corazón por los demás. Esa es la hebra más sagrada. Sigue tejiendo, no solo ponchos, sino esperanza y fe». Sus últimas palabras resonaron en el pequeño taller, llenando cada rincón de una melodía celestial. Cuando la luz se disipó por completo, Mateo ya no estaba allí. Solo quedó don Lorenzo, de pie frente a su telar, con el ovillo de lana inagotable y el corazón rebosante. Supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Sintió una inmensa paz, una confirmación de que no estaba solo y que cada hilo que había tejido era en realidad un milagro de Dios. La partida de Mateo dejó en don Lorenzo no un vacío, sino una plenitud. La lana, su fiel compañera, seguía apareciendo en el telar cada mañana, tan pura y abundante como el primer día. El tejedor no dudó ni un instante en continuar su labor, ahora con una misión aún más clara: transformar cada hilo en un puente de fe y esperanza. Sus ponchos y mantas no solo abrigaban del frío, sino que curaban el alma. La anciana que recibía uno de sus tejidos dejaba de toser, y su risa, antes apagada, resonaba en el aire. El niño sin padre no solo se sentía abrigado, sino amado, y su mirada, antes perdida, ahora reflejaba una chispa de alegría. Los pueblos del altiplano, que antes languidecían bajo el sol inclemente y la escasez, comenzaron a florecer. La lluvia, que había empezado con la visita de Mateo y el milagro de la lana, continuaba cayendo suave y constante, transformando la tierra seca en campos verdes, bendiciendo cosechas y llenando los ríos. Era como si el cielo mismo respondiera a cada puntada de don Lorenzo,
El tejedor, sin saberlo, se había convertido en el corazón palpitante de la región. Sus manos, que antes solo tejían lana, ahora tejían una red de gratitud, de ayuda mutua, de fe renovada que se extendía de aldea en aldea. La historia de don Lorenzo se extendió como la fragancia de una flor del altiplano. Ya no era solo el tejedor, era el tejedor de los milagros, el abuelo de la lana eterna. Gentes de todos los rincones venían a visitarlo, no solo en busca de un poncho o una manta, sino de una palabra de aliento, de un toque de esa fe que parecía irradiar de su pequeño taller. Y don Lorenzo, con su sabiduría sencilla y su corazón abierto, recibía a todos. Compartía no solo las prendas tejidas con la lana inagotable, sino las historias de Mateo, las enseñanzas que le habían revelado el verdadero propósito de su vida. La comunidad, inspirada por su ejemplo y por la abundancia inesperada, comenzó a transformar sus vidas. Construyeron una pequeña Casa de los Sueños junto al taller de don Lorenzo, un lugar donde las personas podían aprender a tejer, a compartir sus propias lanas y a mantener viva la llama de la fe. Los ponchos y mantas ya no se vendían, se regalaban a quienes más los necesitaban, siguiendo el ejemplo de don Lorenzo, de dar sin esperar nada a cambio. La llovizna, ahora una bendición constante, había transformado el paisaje árido en un oasis de vida, y el espíritu del altiplano, antes sombrío, ahora brillaba con una luz cálida y renovada. Don Lorenzo, aunque viejo, sentía una energía que nunca había conocido, como si la fe, en lugar de agotarlo, lo mantuviera eternamente joven. Los años pasaron, pero la fe de don Lorenzo no envejecía. Su cabello se volvió más blanco, su andar más lento, pero sus ojos mantenían el brillo de aquel día en que Mateo apareció. El telar, ahora pulido por innumerables manos, seguía tejiendo milagros. La Casa de los Sueños se había convertido en un faro de esperanza para todo el altiplano, un testimonio viviente de cómo la bondad de un solo hombre, guiado por la fe, puede transformar la realidad de una comunidad entera. Las mantas de don Lorenzo, bendecidas por la lluvia incesante que regaba la tierra, eran buscadas por su poder de curar el cuerpo y el espíritu, y el nombre de Mateo era susurrado con reverencia entre las gentes. Una tarde de invierno, mientras la llovizna caía suavemente sobre el techo de su taller, don Lorenzo se sentó frente al telar. Sus manos, cansadas pero llenas de paz, ya no tejían. Cerró los ojos y en su mente la imagen de Mateo se hizo vívida, tan real como la primera vez que lo vio. Sintió una calidez que lo envolvió, como si el propio espíritu de Mateo lo abrazara. Una sonrisa de profunda serenidad se dibujó en sus labios. Sabía que su misión terrenal estaba llegando a su fin, pero su legado de amor y fe, ese sí, sería eterno. Gracias, mi Dios, susurró con un último aliento, por haberme usado como un simple tejedor de tus milagros. La noticia de su partida se esparció por el altiplano no con tristeza, sino con una profunda reverencia. No fue un adiós, sino una transición. Don Lorenzo, el tejedor, había dejado su telar físico, pero su espíritu continuó tejiendo en cada corazón que tocó. Los ponchos y mantas, ahora considerados reliquias sagradas, eran el testimonio de un amor que se multiplicó y una fe que movió montañas y trajo lluvia. La Casa de los Sueños se convirtió en un santuario de la esperanza, donde se seguían tejiendo historias de milagros, de provisión inesperada y de la presencia ineludible de un Dios que nunca abandona a los suyos. El altiplano, que antes era desolación, ahora era un jardín floreciente, un eco de la transformación que la fe de don Lorenzo había sembrado. Y cada vez que la llovizna caía suavemente sobre la tierra, las gentes susurraban el nombre de don Lorenzo y de Mateo,
el caminante misterioso. Recordaban que, en la tierra más árida, cuando el corazón se abre a la fe y la generosidad, los hilos de Dios se entrelazan con los nuestros para tejer los milagros más hermosos. Y en cada poncho, en cada manta que abrigaba un cuerpo y un alma, el espíritu de don Lorenzo seguía viviendo, recordándonos que el amor humilde y sincero es el mayor de los milagros.